Buenas noches, estimados amigos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de mantenimiento de centros de control de motores. Webinar previo a nuestra capacitación de mantenimiento de tableros eléctricos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ricardo Carrera. Mi formación es ingeniería en electrónica y automatización industrial. Soy gerente de la empresa OEN Automation aquí en Ecuador. Y dentro de mis servicios profesionales como empresa y también como instructor es enseñar la elaboración de tableros eléctricos, construyo tableros eléctricos y también realizo mantenimiento de tableros eléctricos de baja y media tensión. Bien, quiero saludar a cada una de las personas que nos saludan desde nuestros diferentes países, a cada una de las personas que nos están observando, a cada una de las personas que apoyan nuestro trabajo. Quiero comentarles de que esta capacitación va a estar orientada netamente a la parte práctica del mantenimiento, pero no solo del tablero eléctrico en general, sino de cada una de las partes que conforman un tablero eléctrico. Hablándoles un poquito de la capacitación, ustedes van a aprender a hacer mantenimiento de arrancadores suaves, mantenimiento de variadores de frecuencia, van a aprender mantenimientos de bancos de capacitores, mantenimiento de celdas de media tensión, los diferentes procedimientos que se realizan de manera preventiva, predictiva y correctiva. Y no de una manera, por así decirlo, empírica, sino basándonos en las diferentes normativas que indican cómo son los procesos que se deben de realizar en cada uno de estos mantenimientos. ¿Ok? Me gustaría que este tiempo de webinar pues sea sumamente dinámico, me gustaría pues su participación, pueden ustedes activar sus micrófonos, pueden realizar sus consultas a través del chat si gustan también. Toda pregunta que esté relacionada con el tema, pues será tomada muy en consideración. Y quiero hacer mención de una promoción de algo que yo como Ricardo Carrera voy a proporcionarles a cada una de las personas que se inscriban el día de hoy en la capacitación que nosotros vamos a lanzar de mantenimiento de tableros eléctricos. El año pasado yo escribí un libro, bueno, escribí dos libros, pero uno de ellos se trataba de control de motores paso a paso y de servomotores. Y se los voy a dar completamente gratis. Ojo con este detalle. Este libro yo lo tengo a la venta dentro de mi país, pero se los voy a dar completamente gratis a cada uno de los que se inscriban en la capacitación de mantenimiento de tableros eléctricos. ¿Ok? Entonces, aprovechemos esta oportunidad porque ustedes, aparte de aprender mantenimiento a nivel de baja y de media tensión, también se van a llevar un libro en el cual ustedes van a tener diferentes tipos de prácticas que van ustedes poder también aplicarlas dentro del campo para control de motores paso a paso y control de servomotores. ¿Ok? Bien, justamente al final del webinar estaré mostrándoles el brochure. Solo por el día de hoy, pues vamos a tener la inscripción a 99 soles, un costo completamente especial. Bueno, vamos a comenzar con nuestra materia de el día de hoy. Materia pues completamente interesante y es un curso completamente nuevo que nosotros hemos sacado para cada uno de ustedes. Ok, entonces, comenzamos. Bien. ¿Qué es un tablero de tipo MCC? ¿Quiénes de los que están presentes han escuchado lo que es un tablero de tipo MCC? A ver. ¿O quién ha escuchado que es un centro de control de motores? Bien. ¿Cómo se conoce comúnmente a este tipo de tableros? Como tableros de control y mando eléctrico. Pero ¿qué diferencia tiene un tablero de control y mando eléctrico común y corriente con respecto a un MCC?
De que un MSC como tal maneja una construcción basada en una normativa. Cuando construimos tableros de control y mando, pues muchas veces nosotros los elaboramos, hablando específicamente del armado, en base a nuestro criterio técnico. Y no es que podamos decir que es lo mejor y tampoco o ponerle puntos negativos a la construcción basada en un criterio técnico, porque si cumple con todo lo que funcionalmente se requiere y aparte es adecuado para el ambiente donde va a trabajar, pues el tablero es correcto, pero las normas exigen cosas que de cierta manera los vuelven un poco más costosos. Vamos a observar un centro de control de motores aquí. Voy a referirme mucho a la parte gráfica, no tanto a leerles la presentación, porque me gusta profundizar mucho viendo cada uno de los gráficos que nosotros vamos a presentar. Ok, este es un tablero de MSC al cual se le realizó mantenimiento. Tablero de la marca Circuitor. Tablero que no solo controla motores, sino que adicionalmente cuenta con un filtro activo que permite corregir factor de potencia y desintonizar al sistema eléctrico de la distorsión armónica. Un tablero sumamente costoso, pero que tiene como cosa particular los MSC con respecto a los centros de control de motores comunes y corrientes. Pueden ver que aquí en la parte de abajo donde estoy señalando, hay unos cajones, una especie de cajones que se han desmontado. Bien, si ustedes observan, en la parte de acá atrás hay conectores. Dependiendo de la potencia, pueden ser simples conectores o pueden ser un grupo de barras. ¿Y qué es lo que contiene cada uno de estos compartimentos? Todo el circuito de control y mando, todo el circuito de control y circuito de potencia. En este caso, ¿qué tienen en la parte de adentro? Tienen el grupo de contactores, tienen aquí un elemento de seccionamiento que no te permite retirar en este caso el cajón, si es que tú no lo has ubicado en posición de off, en posición de desconexión y queda toda la parte interna sin energía. Entonces, este centro de control de motores lo que hace es dividir cada una de las secciones eh, del sistema eléctrico que va a controlar a todas estas máquinas. De un lado tenemos el control, del otro lado tenemos el circuito de fuerza, del otro lado tenemos las protecciones. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo se cuenta con el grupo de barras, se cuenta en otro compartimiento con la etapa de medición. Miren que aquí están los interruptores de potencia de caja abierta. Entonces, todo se encuentra dividido en diferentes compartimentos. ¿Y qué podemos nosotros decir? Construir un tablero de este tipo. He visto, por ejemplo, en Colombia que tienen tableros basados en las normas que son IS y NEMA y son sumamente costosos. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de tableros? De que en caso de que tengas problema en uno de los compartimentos, no desconectas todo el tablero, sino que retiras únicamente el cajón donde tienes inconvenientes y lo reemplazas por otro únicamente enchufándolo. Qué maravilla de tablero, ¿cierto? Pero les hago una consulta. La mayoría de los que estamos aquí trabajamos en industrias y les pregunto, ¿en cuántas industrias de las que nosotros hemos visitado hemos encontrado este tipo de tableros? A ver, ¿en cuántas industrias de las que nosotros hemos visitado hemos visto este tipo de tableros? Ok, aquí un colega me dice una. ¿Por qué no las encontramos en todas las industrias si realmente simplifican el mantenimiento? Es más rápido. Los tiempos de parada se reducen bastante.
Ok, me dicen en el sector de minería, por supuesto que sí, allí indispensable, ya que el ambiente pues es bastante agresivo, ¿sí? Pero ¿por qué no todas las industrias utilizan estos tableros de tipo MSC? ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes tuvieran que venderle la idea a un cliente de utilizar un tablero MSC, ¿cómo lo harían? Bien, el detalle es de que en la mayoría de nuestras industrias se toma muy en consideración o se toma como prioridad, más que el factor técnico, el factor económico. ¿Cuánto cuesta no construir el tablero, sino de que cuente con la estampa IEC o que cuente con la estampa de NEMA? Es decir, de que esté normado como tal. Esto es algo pues que toma mucho tiempo y maneja costos realmente altos. Pero vamos nosotros a basarnos en esta arquitectura para poder hablar de mantenimiento. Y el día de hoy, adivinen qué, vamos a aprender completamente gratis cómo hacer diagnósticos de centros de controles de motores donde tengamos arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Voy a hacer una pregunta un poquito al aire para que podamos participar y podamos interactuar. ¿Dónde es más complejo realizar mantenimiento? ¿En un tablero que controla motores con contactores o en un tablero que controla motores con variador de frecuencia? ¿Dónde es más complejo diagnosticar y realizar una acción correctiva? ¿En el tablero con contactores o en el tablero con variadores de frecuencia? ¿Dónde es más difícil encontrar un problema? ¿Por qué en un tablero con variadores de frecuencia? A ver, ¿por qué en un tablero con variadores es más difícil encontrar problemas? Pueden activar sus micrófonos si gustan para que sea sumamente participativo, sumamente dinámico, sin miedo. Y la historia, ¿Ok? ¿Qué más? Bien, la verdad que sí. Cuando tú tienes un tarjeta tablero de con control también se arrancadores quema, suaves, la tarjeta de mando de control también se malogra. así es. Y no son daños que se podría decir que se notan a simple vista. Pero ¿qué me dirían ustedes si yo les cuento un tip que les va a servir mucho de ahora en adelante? Y es de que ustedes van a poder hacer diagnóstico de variadores de frecuencia sin necesidad de desarmarlos, únicamente con un multímetro. Les voy a enseñar cómo completamente gratis el día de hoy. Por lo general, cuando nosotros tenemos un tablero de control y mando con contactores, los daños son visibles. Un contactor en mal estado visualmente se nota. Se notan los cables que pueden tener óxido en los terminales, se pueden ver puntos de contacto deteriorados, la estructura del contactor como tal hecha pedazos, o se puede detectar pues que también el resorte está en mal estado y el martillo, el contactor eh, queda en posición de activado hacia adentro. Todas esas cosas son notorias. Entonces, yo puedo reemplazar los elementos y con confianza conectar. Pero ¿qué pasa con un variador de frecuencia? Si yo tengo un variador de frecuencia que internamente tiene los diodos en cortocircuito y yo activo el interruptor termomagnético, automáticamente explota y no vuelve a funcionar nunca más. ¿Cómo hago yo para poder energizarlo o verificar antes de energizarlo? Porque no únicamente es probando continuidad entre las tres fases. Porque realmente eso no es lo que me da la certeza de poder energizar arrancadores electrónicos, ¿cierto? Entonces, bien,
Vamos a dejarlo a consideración de ustedes. ¿Con qué les gustaría comenzar el día de hoy con respecto al diagnóstico del mantenimiento? ¿Con arrancadores suaves o con variadores de frecuencia? ¿Qué les gustaría conocer primero? A ver, porque estamos hablando de mantenimiento. En el mantenimiento hay que conversar, hay que interactuar y comentar los problemas que se nos presentan en campo. Me gustaría pues que dentro del webinar ustedes me indiquen novedades que hayan tenido con variadores de frecuencia y con arrancadores suaves para poderlas exponer y poderles dar incluso una solución. Ok, vamos a empezar con los arrancadores suaves. Excelente, muy bien. Arrancadores suaves. Vamos a ver. Primero, ¿qué es un arrancador suave? Bien, el arrancador suave básicamente es un dispositivo que cuenta con una electrónica de potencia basada en tiristores. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué tiristores si los tiristores rectifican? Bien, vamos a entender primero cómo funciona el arrancador suave. Dentro de nuestro curso, no vamos nosotros solo a hablar es de que en el mantenimiento tienes que ajustar contactos, realizar limpieza, verificar cableado, cosas así que son tan elementales, no es lo que nosotros vamos a mostrarles, sino algo mucho más profundo, y es el análisis de los dispositivos internos que conforman un tablero para que ustedes, si ven un PLC, ustedes puedan desarmar un PLC y puedan hacer un diagnóstico. Dentro del curso yo voy a desarmar uno de mis PLCs y les voy a mostrar cómo realizar mantenimiento interno de una tarjeta de un PLC. Voy a desarmar un variador de frecuencia y les voy a mostrar cómo hacer mantenimiento de un variador. Vamos a conocer cómo hacer mantenimiento de un arrancador suave, cómo hacer mantenimiento en un tablero de banco de condensadores. Vamos a desarmar contactores para saber cómo se deben de reparar. Entonces, esta capacitación va a ser netamente práctica, pero sobre todo demostrando cómo se mantienen en buen estado los elementos que conforman el tablero. ¿Ok? Entonces va a ser un curso súper, pero súper práctico y súper enriquecedor. Y bueno, vamos con el primer dispositivo, arrancador suave. Bien, es importante conocer electrónica de potencia. Por eso estos temas me gusta dictarlos antes del curso en los webinars, para dentro de la capacitación netamente orientarme a la parte práctica, ¿ok? Entonces, en el arrancador suave nosotros vamos a tener tiristores. ¿Cómo funciona un tiristor? Bien, un tiristor básicamente es un rectificador que tiene un ánodo, que tiene un cátodo y que tiene una compuerta, un gate. Bien, en el caso de los arrancadores suaves, para poder diagnosticarlos, sí me toca desarmarlo. En el caso de los variadores de frecuencia, no, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el arrancador suave cuenta con tiristores conectados en antiparalelo, es decir, que están ubicados de esta forma. Y ya vamos a ver por qué, explicando el funcionamiento. Tenemos el circuito interno más adelante, pero me gusta dibujarlo para poder explicarlo paso a paso. ¿Ok? Entonces, lo que tengo en cada una de las fases del arrancador suave es un grupo de tiristores y un contacto de bypass, que es el que se activa una vez que se cumple el tiempo de arranque. ¿Qué es lo que pasa con el primer tiristor? La corriente circula únicamente en este sentido, ¿cierto? La corriente alterna tiene la característica, si tenemos una fuente, de que la corriente, aquí vamos a representar una carga, circula hacia su carga, pero regresa a la fuente. Esta es nuestra corriente. Pero en el caso de la corriente continua, circula en una sola dirección, por eso se llama corriente directa.
Entonces, si nosotros tenemos esta característica, lo que vamos a obtener con el primer tiristor es un semiciclo positivo, una forma de onda como esta. Pero si el motor experimenta esto, el motor de corriente alterna, el efecto que físicamente va a tener es un efecto de rotor bloqueado. Entonces, primera cosa, primer problema. Si nosotros activamos un arrancador suave y en el momento de arranque el motor tiene rotor bloqueado, el eje se magnetiza, problema con uno de los dos tiristores en una fase. Es como que le estuvieras aplicando un frenado dinámico de C, porque falta el otro semiciclo de la corriente alterna. Primer problema que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el siguiente tiristor? El siguiente tiristor va a hacer que la corriente regrese a su fuente. Es decir, de que formo la onda senoidal. Pero, ¿qué gano con esto? Ok, no es un rectificador que, valga la redundancia, siempre está rectificando, es un rectificador controlado. Entonces, con esta compuerta, yo lo que hago es hacer que el voltaje sea mayor o que el voltaje sea menor mediante un accionamiento llamado PWM, que significa modulación por ancho de impulso. Es decir, de que yo voy a empezar a hacer esto, activarlo y desactivarlo, activarlo y desactivarlo, y cada vez activarlo más rápido y más rápido, hasta alcanzar el nivel de voltaje nominal. Entonces, esto es lo que hacen los tiristores. Modular, esto se llama modular, esta conmutación que hace referencia a que se activa y Sí, se veo que desactiva, girando la seta roja. ¿sí? Entonces, esta conmutación es la que permite que se regule el voltaje en el arranque y también el voltaje en el freno, ¿sí? Entonces, este es el principio de funcionamiento del arrancador suave. Y una vez que dejan de funcionar los tiristores, la corriente circula a través de el contacto de bypass. Eso es todo lo que hace el arrancador suave en su etapa de potencia. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario hasta aquí? ¿Consultas? Una consulta. Dígame, estimado, claro que sí. O sea, una vez que trabaja ese arrancador, es decir, esos tristores, una vez que ya llega a su 100% ya dejan de trabajar y pasaría por el bypass. Así es, los tiristores ya no trabajan, en este caso, cuando ya cumple el tiempo de aceleración. Correcto. ¿Ok? Pero con tu pregunta vamos a exponer uno de los posibles problemas con los que ustedes se pueden encontrar con estos dispositivos. Supongamos, voy a dibujarlo del lado de acá. Supongamos, tengo aquí, Ese, dígame sí. ese bypass podría ser un contactor también. Sí, pero de estado sólido. Ajá. Es un contacto que abre y cierra. Ustedes van a encontrar dentro del arrancador suave tres bobinas. Bueno, en los arrancadores suaves de altas potencias, sí hay arrancadores suaves que únicamente trabajan en dos fases y la fase de en medio está conectada directo hacia el motor. No comparto mucho esa arquitectura, pero los arrancadores suaves de baja potencia pues trabajan así. Bien, expongamos aquí un problema. Digamos de que el tiristor se quedó en cortocircuito, quedó completamente cerrado. ¿Qué pasa si este tiristor queda cerrado y solo trabaja el del lado derecho? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en el arranque? Vamos a exponerlo mucho mejor. El tiristor, al estar en cortocircuito, se comporta como un cable. Y es como que yo tuviera en paralelo
una línea que con respecto a otra línea tiene 440 voltios, con una línea que tiene un voltaje que va aumentando. ¿Qué pasa si yo conecto en paralelo dos fuentes que tienen voltajes diferentes? Ok, vamos de nuevo. Si el tiristor está en cortocircuito, se va a comportar como un cable. Y el del lado derecho va a empezar a regular el voltaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo voy a tener 440 voltios y aquí voy a tener un voltaje que digamos que empieza en 220 y va aumentando hasta 440. ¿Qué pasa si yo conecto dos fuentes de voltajes diferentes en paralelo? Cortocircuito. Y quemo el otro tiristor. Motor. Quemo el otro tiristor. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando con un voltaje mucho mayor al que está circulando a través de él. Tengo dos niveles de tensión en el mismo punto. Entonces lo que va a ocurrir es un cortocircuito. Si ustedes ven que cuando mandan a arrancar, valga la redundancia, el arrancador suave, inmediatamente se dispara el interruptor termomagnético, no intenten arrancarlo de nuevo, revisen los tiristores. Los tiristores son súper baratos, ¿saben? Pero para el costo de un arrancador suave, pues la verdad que sí es conveniente hacer un diagnóstico de ellos y cambiar solo los tiristores que están dañados. ¿Cuál es el problema si yo un cortocircuito? De que ya los daños no van a ser solo en los tiristores, sino que los daños pueden pasar a la etapa de control. Y la etapa de control de un arrancador suave no es reparable, únicamente la etapa de potencia. ¿Sí? Entonces, uno de los daños. Ahora vamos a exponer otro daño que podríamos nosotros tener justamente en esta parte. Completamente lo contrario. Digamos de que este tiristor del lado derecho se quedó como un circuito abierto y nunca se activó. Y solo funciona el del lado derecho. ¿Qué va a pasar? Sabemos que en los rectificadores se circula la corriente desde ánodo hacia cátodo. Aquí, como llega directo al cátodo, llega hasta este punto y no sigue circulando. ¿Qué es lo que va a experimentar el motor? Pérdida de fase. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si el que queda abierto es el del lado derecho y el que funciona es el del lado izquierdo, va a tener el motor únicamente semiciclo positivo y va a experimentar como si lo estuvieras alimentando con corriente continua y se bloquea el rotor. Ustedes van a escuchar que el eje se magnetiza y no se logra mover. Entonces son dos cosas muy distintas que ocurren y únicamente hablando de qué tiristor puede fallar durante el funcionamiento en la rampa de aceleración. ¿Qué les parece estos tips? Preguntas, dudas, comentarios. Una consultita. Claro que sí. Una consulta. Sí, dígame. Vamos a suponer que lo abierto y lo cerrado está registrado. Vamos a suponer que se haya quemado un tiristor, nadie lo va a saber, ¿no? De repente un arranque de repente brusco. Cuando ese tiristor se malogra, se abre o se cierra. Es una consulta que a veces quiero entenderlo bien, porque a veces dicen, no, ya ese tiristor ya se quemó, pero nunca vemos si ha quedado abierto o cerró o queda. Esa es una consulta, usted más o menos que tiene un poco de experiencia en eso. Ok. ¿Cómo tú verificas un tiristor? Excelente pregunta, muy bien. Vámonos a una imagen en blanco, ¿ok? Hoy día vamos a aprender mucha electrónica de potencia. Bien, vamos a ver una pantalla en blanco y listo. Entonces,
Nosotros vamos a tener el tiristor, que puede ser un SCR, ¿ok? Y tenemos un ánodo, tenemos aquí el cátodo y tenemos aquí la compuerta. Bien, lo que tienes que verificar en este caso, muy distinto a un diodo, vamos a dibujar aquí nuestro multímetro, es que al momento que tú alimentes con tensión a la compuerta, es decir, que tiene que haber un voltaje de polarización entre la compuerta y el cátodo. Aquí tiene que haber un voltaje. Tienes que retirar el tiristor del arrancador suave y alimentarlo con tensión. Tienes que ver el número de serie, pero por lo general el voltaje que lo hace conmutar suele estar entre 0,417 y 5 VDC. ¿Ok? Entonces lo que tú tienes que hacer es activar la compuerta y mides entre este punto y este punto continuidad. Y tienes que ver que cierre como un interruptor. En condiciones normales, desconectado, epa, en condiciones normales, desconectado, lo que tienes que hacer es medirlo en la escala de diodo con un multímetro al ánodo y al cátodo y te tiene que marcar circuito abierto, muy diferente a un diodo. Si te marcan un voltaje de polarización, te marca un valor de voltaje, significa que la compuerta no sirve y que va a estar rectificando como si fuera un diodo. Entonces allí no va a funcionar tu tiristor. Sí. Para probar los tiristores, si es necesario alimentar eléctricamente la compuerta para hacerlos conmutar, pero lo haces desconectándolo del arrancador suave. Ojo con ese detalle. Y por lo general, los tiristores vienen en placas separadas a la tarjeta de control. La tarjeta de control se desconecta y tú puedes eh, hacer conmutar cada uno de ellos de manera independiente para poder hacer pruebas. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú verificas un tiristor. Si tiene que marcar circuito abierto entre ánodo y cátodo. Si te marca continuidad, está en cortocircuito. Ahora, si tú alimentas con voltaje entre la compuerta y el cátodo y tú mides continuidad luego entre ánodo y cátodo y no está cerrado el circuito, significa que el tiristor no sirve, no está conmutando. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta adicional con respecto a tiristores? ¿Qué más daña los tiristores? Y no hablando ya de problemas eléctricos, problemas físicos de la instalación. El polvo, la mala disipación de calor daña los elementos de potencia de un arrancador suave y también de un variador de frecuencia. Como ustedes pueden ver, los arrancadores suaves, el disipador de calor no está expuesto, en este caso, a la estructura. ¿Por qué? Porque el cátodo está sobre el disipador de calor y tiene voltaje. Tienen tres disipadores de calor separados, o si cuentan con uno solo, entre cada fase hay separaciones, en este caso cerámicas. Por ende, como no está el metal del disipador de calor directamente sobre la estructura, no hay forma de hacer eso, y está la parte plástica, es necesaria una buena ventilación. Los arrancadores suaves no se recomienda que sean de la misma potencia del motor, tienen que ser de potencias superiores para poder alargar la vida útil de los tiristores, tomando en cuenta de que van a haber aplicaciones donde vas a tener regulaciones de clase 20 y clase 30 que son para arranques muy pesados.
donde vas a tener rampas de aceleración que pueden durar 1 minuto 20, o aplicaciones donde necesites hacer frenado dinámico con corriente continua. Eso genera corrientes bastante altas y muy altos torques en el motor, que si el variador perdón, que si el arrancador es de la misma potencia del motor, lo que va a pasar es de que va a sufrir grandes sobrecargas y vas a perder muy rápido los tiristores, ¿sí? Entonces, muy importante tomar en cuenta que la disipación de calor, la buena disipación de calor es indispensable en tableros que tengan arrancadores suaves. La ventilación adecuada, tienes que tener ventilador y tienes que tener extractor. Nosotros en el curso vamos a observar varios tableros construidos que yo he tomado fotografías en campo y vamos a analizar cada uno de los errores constructivos, porque ustedes cuando hagan mantenimiento de un tablero pueden hacer funcionar todo, pero para poder garantizar la vida útil de todos los elementos que conforman ese tablero, tienen que observar si realmente la construcción es adecuada, si la instalación cumple con las consideraciones mínimas para el ambiente donde va a trabajar, si hay bastante polvo, si hay humedad, si hay salinidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto hablando netamente, de forma un poquito rápida, de los arrancadores suaves. Vamos a tener arrancadores suaves que trabajan en las tres fases y arrancadores que trabajan en las dos, únicamente en dos fases, como les había dicho, y la fase de en medio, conectada directamente al motor. Ahora bien, en este punto hay un debate interesante. Digamos de que tenemos en un tablero el arrancador suave Sirius 3RW40 de Siemens. Ese únicamente trabaja en la fase uno y en la fase 3. Y la fase 2 está conectada directamente al motor. Si ustedes encuentran un tablero en el cual en la parte de arriba tienen su guardamotor y tienen después el arrancador suave, eh, ¿correcta o incorrecta la instalación? Es más, voy a dibujar aquí el elemento. Aquí en la parte de arriba tendríamos nosotros nuestro guardamotor. ¿Correcto o incorrecto? O ustedes le pondrían un contactor en medio. Y aquí está la alimentación. ¿Correcto o incorrecto? O le pondrían un contactor en medio. Tomemos en cuenta que una línea siempre está viva cuál en el era la motor. pregunta? Disculpe. Ok, la consulta es, si tengo el guardamotor y después tengo el arrancador suave, en el cual una línea está directa en el motor, ¿es correcta o no es correcta la instalación? Ustedes van a toparse con tableros así, y ustedes tienen que, cuando hagan mantenimiento, decir, esto está bien instalado o esto no está bien instalado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un operador, El y pasa mucho guardamotor en para campo, sobre. al motor se le perdió la tapa de la caja de conexiones, que pasa mucho en campo, y una persona toca la línea, el motor está apagado, pero una persona sin querer tocó la línea, 440 voltios. El arrancador suave estaba apagado, pero hay una línea que siempre está viva. ¿Qué es lo que dicen las reglas de oro? De que tenemos que nosotros prevenir cualquier posible retroalimentación. Y aquí yo tengo una línea que siempre está viva y tengo que bloquear. Entonces, en estos arrancadores suaves, recomendación, poner aquí en medio un contactor. ¿Para qué? Para que esta línea no esté siempre viva en el motor. Al motor no le pasa nada. Pero el problema es de si el operador toca la línea. Y pasa mucho en campo. Preguntas con respecto a esta parte. Dudas, comentarios, consultas. ¿No hay consultas con respecto al arrancador suave? ¿Seguros?
Bueno, si no hay Sí, preguntas, yo sigo avanzando. ese, pero como hay una retroalimentación que llega hacia la salida o la entrada del motor. Ok, a lo que hago referencia aquí es a lo siguiente, de que ustedes tienen una línea que siempre está viva en el motor. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en campo ocurre por lo general que se pierden las tapas de la caja de conexión del motor y la bobina de conexión está expuesta. El motor está desconectado, el motor no está dando vueltas y una persona toca la línea, 440 voltios. Un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para evitar de que esta línea siempre esté con energía, lo que se hace es poner un contactor en medio entre el guardamotor y el arrancador suave, para que cuando el motor no esté en funcionamiento, el voltaje entre las fases sea cero, no tenga ninguna línea activa. ¿Sí? Ahora me preguntarán por qué hay arrancadores suaves que trabajan solo en dos fases. Pues para hacerlos económicos y hacerlos de tamaños compactos. ¿Ok? Entonces, conectarlos directamente es, desde mi punto de vista, incorrecto por un tema de seguridad. Y aparte, ubicar un contactor en arrancadores suaves de baja potencia, porque esta configuración, por lo general, la hay hasta 15 HP y 15 HP pues no maneja corrientes tan altas. Ubicar un contactor no va a encarecer nuestro proceso. Entonces, por una medida de seguridad, yo sí ubicaría un contactor entre el guardamotor y el arrancador suave. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a los arrancadores suaves? Bien, vamos a pasar ahora a los variadores de frecuencia. ¿Ok? Aquí está el variador de frecuencia. El variador de frecuencia sí se puede diagnosticar sin necesidad de desarmarlo. A pesar de que el variador de frecuencia es el arrancador de motor más costoso que existe, podemos decir de que realmente es el mejor. No, no te permite solo regular velocidad, sino que también te permite regular torque y tener pues algunas protecciones adicionales para tu motor. Y sobre todo, reducir el consumo energético. Con el arrancador suave nosotros no eliminamos el pico de arranque, el pico de arranque solo se reduce y se controla. Pero con el variador de frecuencia no tengo picos de arranque. Y en cuanto a consumo energético, realmente vamos a tener un ahorro muy significativo. El circuito de potencia del variador tiene tres etapas: rectificación, filtrado e inversión. Y les voy a enseñar cómo diagnosticar cada parte. Bien, tenemos nosotros un multímetro. Dentro del curso lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero sabemos de que los diodos deben conducir desde ánodo hacia cátodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ubicar mi multímetro en la escala de diodos. Ahora, ¿dónde están los ánodos? En R, S y T. Entonces, pruebo primero con R, luego con S y luego con T. Con respecto a quién, ¿dónde está el cátodo de los diodos? Está ubicado en el borne DC más del variador de frecuencia. ¿Y qué me tiene que marcar? Un valor de 0,417 o algunos tienen un valor de 0,48. Dependiendo del diodo, va a tener un voltaje de polarización. Luego lo que ustedes van a hacer es conectarlo al revés, conectar el cable rojo en el borde de ese más y el cable negro en RS y T y no les tiene que marcar un valor, tiene que marcar el circuito abierto. Si ustedes hacen esa verificación y los diodos están en perfectas condiciones, pueden alimentarlo.
al variador de frecuencia. Ojo, no he dicho todavía arrancar el motor. Pueden alimentarlo, ¿ok? Entonces así verifican la primera parte. ¿Preguntas con respecto a la etapa de rectificación? ¿Consultas, dudas, comentarios? Ok, está fácil, ¿cierto? Bien, ahora con un multímetro, con el mismo multímetro, vamos a verificar la etapa de filtrado. Y necesito un multímetro que mida capacitancia, ¿ok? Entonces mido entre DC más y DC menos, que es donde está ubicado el capacitor o el grupo de capacitores, y me debe de marcar un valor en microfaradios. ¿Qué pasa si me marca continuidad? Si me marca continuidad, significa que los capacitores están en cortocircuito, ¿ok? Y obviamente el bus DC puede tener grandes problemas y no recomiendo allí energizarlos. Entonces, esto con respecto al capacitor. Ahora, lo último es verificar los transistores IGBTs. Que bueno, esto que vemos aquí es un circuito equivalente de un transistor bipolar con un diodo. Realmente, pues el circuito ya con detalle tiene muchas más cosas. Tiene un MOSFET y dos transistores bipolares y también tiene un grupo de resistencias. Pero bueno, lo podemos verificar y lo podemos diagnosticar también sin desarmar el variador de frecuencia. Ubicamos nuestro multímetro en la escala de diodos y observemos hacia dónde apunta el diodo, hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El cable positivo lo pruebo primero con U, luego lo pruebo con B y luego lo pruebo con W, así como hice con la entrada. Con respecto al borne DC+, y me tiene que marcar un valor de 0,417. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de los bordes me marca un valor distinto? Puede que haya perdido uno de sus transistores IGBTs. Porque hay dos transistores IGBTs por fase. Bien, el variador no es que convierte de monofásico a trifásico, eso no es lo que hace. La etapa de rectificación y la etapa de filtrado no son nada más y nada menos que una fuente. Entonces, lo que hace el transistor de arriba es generar el semiciclo positivo y el de abajo el semiciclo negativo por cada una de las fases. Pero no es una onda senoidal, es una onda de tipo cuadrada. Obviamente tiene más de tres escalones, yo lo estoy representando con tres de manera ilustrativa, para que sepamos cómo es la forma de onda que se obtiene a través de PWM. Y de esa forma nosotros verificamos un variador de frecuencia. Es decir, de que yo estoy haciendo mantenimiento del tablero y el cliente me va a preguntar, ¿lo puedo energizar? Y tú de pronto revisas los diodos y te marca que la primera fase tiene los diodos en cortocircuito. Tú ya le vas a decir al cliente, no se puede energizar porque usted tiene problema con un variador. Y asimismo con los arrancadores suaves y con cada uno de los elementos que vamos a aprender a diagnosticar dentro de nuestra capacitación. ¿Qué les parece, estimados? ¿Alguna consulta, dudas, comentarios? Está bien. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Algún comentario, algún aporte? Bueno, vamos a hacer algo súper bacano. A ver, Albert, le doy la palabra. Gracias, buenas noches.
Una consulta, ¿al curso al que se refiere es el curso en el que ha ofrecido el webinar de ayer o es otro curso, otra capacitación acerca solamente de variadores? No, es otro tema aparte con respecto al de ayer. El tema de hoy es previo al curso de mantenimiento de tableros eléctricos, ¿sí? En este curso de mantenimiento de tableros eléctricos vamos a aprender no solo lo elemental que nos suelen explicar con respecto a mantenimiento de tableros, limpieza de contactos, ajuste de terminales, bloqueo, etiquetado, barnizar las barras, etcétera. Son cosas muy elementales que la verdad que no es lo que nosotros les vamos a enseñar. Nosotros les vamos a enseñar a diagnosticar los elementos internos que conforman un tablero. Vamos a aprender a hacer un diagnóstico de PLC, ojo, de PLCs y de sus módulos antes de energizarlos. También de paneles HMI. Vamos a aprender ese diagnóstico de variadores de frecuencia, diagnóstico de arrancadores suaves, porque si nosotros hacemos mantenimiento, tenemos que saber reparar y tenemos que saber cómo funcionan las cosas que vamos a encontrar dentro de un tablero, ¿sí? Y también vamos a hablar acerca de celdas de media tensión en la última clase. Para trabajar en baja y media tensión. ¿Por qué celdas de media tensión? Porque eh, en Perú tienen ustedes bastante sector minero. Y en el sector minero que ustedes tienen allá, pues manejan motores de potencias muy grandes que son de media tensión. Y por ende, pues para nosotros es importante aportar dentro de ese campo también. ¿Ok? Entonces, este es un curso netamente de mantenimiento. La capacitación del día de ayer, pues netamente hablaba acerca de sistemas SCADA, muy relacionado ya con el nivel de automatización. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algo. A los que se inscriban el día de hoy, yo les voy a regalar mi libro de servomotores. Este es un libro que lo escribí yo el año pasado, donde tienen 160 páginas llenas de puros ejercicios para poder hacer prácticas de motores paso a paso y de servomotores, explicado con el diagrama eléctrico y la programación, cómo utilizar un encoder, tipos de movimientos, ¿sí? Las diferentes instrucciones que se deben utilizar si trabajan con un PLC Siemens y también las diferentes instrucciones que se deben de utilizar si trabajan con un PLC de la marca Schneider, ¿ok? Como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, a todos aquellos que se inscriban en la capacitación, les voy a regalar este libro de aquí. Este libro yo lo tengo a la venta acá en Ecuador y este libro pues tiene un costo de $75. Cuesta incluso mucho más que el curso que les estamos brindando a ustedes y yo se los voy a regalar, yo, Ricardo Carrera, completamente gratis a todos nuestros participantes. ¿Ok? A ver, aquí tenemos una consulta. ¿Veremos tableros de transferencia automática de grupos electrógenos? Sí, vamos a hablar de tableros de transferencia, en este caso, interruptores de potencia de caja abierta y de conmutadores de transferencia. Eh, no nos va a tomar tanto tiempo porque, bueno, realmente en un tablero de transferencia automática no hay muchas cosas, pero sí lo vamos a revisar conjuntamente con tableros de distribución. eh, Conocer pues la distribución correcta de los elementos, separación entre las fases, tipos de terminales a utilizar. Sí, entonces sí está dentro Una del tema consultita. también. Dígame. Ahorita acaban de mandar sobre eso, lo que usted acaba de mencionar sobre ¿cómo se llama? De programa de mantenimiento de tableros eléctricos industriales. Ahí hay como 5 sesiones, ¿no? O 6 sesiones, 5 sesiones. Todas esas sesiones es lo que va a dictar en ese curso que acaba de mencionar. Así es. Bien, Yo quiero aquí hacer una le... preguntita, a ver, sobre la sesión número 3. Ok, vamos ¿Me avanzando a puede la explicar sesión más o número menos 3. a qué va? Ok, bien.
La sesión número 3 habla de tableros de banco de capacitores. Ustedes han visto que cuando se corrige factor de potencia, a veces los capacitores explotan. No siempre son por sobrecargas y por cortocircuito, sino también son por distorsión armónica. Les voy a enseñar cómo se miden o se interpretan mediciones de armónicos, de orden y de espectro. Porque hay un efecto en los bancos capacitores que se llama resonancia, que es una frecuencia que genera un pico en la impedancia que hace que los capacitores inmediatamente exploten. Y los armónicos también generan calentamiento de los cables. Y como ustedes van a hacer mantenimiento, y estos tableros también, necesitan saber por qué ocurren estas cosas, porque ustedes van a medir la corriente y van a ver que no está cerca de la corriente nominal del cable, pero el cable está caliente. ¿Por qué está caliente si no está mal ajustado y si no tiene un nivel de sobrecarga? Sino, más bien es por el tema del armónico eléctrico que van a tener ustedes presentes. Entonces, la sesión 3 pues netamente hace referencia a esto. Y en tableros de banco condensadores, pues también es importante la ventilación, utilizar el tipo de contactores adecuados, ¿sí? Y les voy a indicar las mediciones aplicadas en tableros de banco condensadores. Mediciones de coseno phi, de doble potencia también, potencia activa, reactiva aparente, y la medición de orden y de espectro, ¿ok? Entonces este curso pues realmente va a ser bastante enriquecedor, un curso completamente nuevo que hemos querido dictarlo porque muchos de ustedes hacen mantenimiento en tableros de diferentes tipos. Y queremos pues apuntar a todo, tableros de distribución, tableros de automatización industrial, tableros de bancos de condensadores y también media tensión. ¿Ok? ¿Qué más tenemos nosotros aquí en nuestro material? Miren, aquí tenemos lo que yo les decía de los dispositivos de control y aquí tenemos la parte de media tensión. Primero hablar de la seguridad, de equipo de seguridad que debemos de utilizar. Mucha gente se quema debido a las malas maniobras en celdas. Hay muchos accidentes. En la clase número 5 vamos a ver unos videos un poco fuertes con respecto a la seguridad y media tensión, que es necesario manejarlo de esa forma. Vamos a ver los tipos de fusibles a utilizar, cuando se utilizan interruptores, cuando se utiliza gases F6, realizar mantenimiento en tableros de... Aquí era lo que me preguntaban algunos de ustedes en el área de grupos electrógenos, tableros de sincronismo y tableros de transferencia automática. Tablero de sincronismo cuando trabajan varios generadores en paralelo, que tienen que tener el mismo grupo de conexión, misma secuencia de fases, ¿sí? Para evitar pues que haya cortocircuitos o efecto motorizado en uno de los grupos electrógenos. Es decir, de que este va a ser un curso sumamente amplio, donde ustedes van pues a tener un buen contenido. Ahora, si nos alcanza el tiempo, y yo procuro siempre hacerlo, vamos a agregar un tema adicional para que no dudemos en inscribirnos en la capacitación. Mantenimiento de tableros neumáticos y electroneumáticos. ¿Qué les parece? Agregar adicionalmente este tema lo voy a poner en la clase número 5. Mantenimiento de tableros neumáticos y electroneumáticos. Y de allí pues ya vamos a ser completos, ¿sí? Entonces, ojo con lo que les estamos ofreciendo el día de hoy. Esta capacitación, yo ya tengo 13 años de experiencia dentro del campo de automatización industrial, también en sistemas eléctricos de potencia, manejo las dos áreas. Soy gerente de mi empresa Wine Automation, vendo tableros eléctricos, doy mantenimiento a tableros eléctricos casi a diario. Entonces, les voy a mostrar mucho de mi trabajo que realizo en el día a día para que ustedes puedan tomar los diferentes procedimientos y los pueden aplicar en cada uno de sus labores. Así que no sé si hay alguna consulta con respecto a los temas, si no, pues yo le daría paso a mi compañera Jackie para que les explique la parte de las certificaciones y también de los diferentes métodos de pagos. ¿Ok? ¿No hay alguna consulta? Eso empieza todavía el 6 de septiembre, dice acá, ¿no? No le escuché, disculpe.
el 3 de septiembre dice que inicia ese curso que usted acaba de mencionar. Así es, por supuesto. Aquí en el brochure Mm, tenemos nosotros las fechas. Aquí está, tenemos las fechas. Este curso se va a dictar los días martes. Ajá. ya. Bien, ¿alguna consulta adicional? Sobre la sección uno, ¿a qué se refiere con normativas, instrucciones de instalación? Bien. Cuando ustedes visiten una instalación, eh, sobre todo en empresas multinacionales, ustedes tienen que conocer cuáles son las normas con las que con las que trabaja la empresa. Leer las normativas y saber si los tableros eléctricos que ellos tienen cumplen con esas normativas. Porque no solo se trata de que el tablero funcione, sino de que cuente con ciertas especificaciones. Por ejemplo, hay empresas donde tienen normativas muy exigentes. Algo simple, un tablero de medidores para la empresa concesionaria eh, que te suministra la energía. Por ejemplo, acá en mi país te piden que el medidor esté, tenemos una norma local llamada NACSIN, en la cual te indica que el medidor tiene que estar exactamente 1,80 m. Si no está el medidor exactamente 1,80 m, no te conectan la cometida. Tienes que tener una tubería rígida de 2 pulgadas con un reversible en la parte de arriba. Tienes que tener un gabinete en este caso, de espesor de 1,5 milímetros, pintado en electrostática, doble fondo, una tubería con un conductor de puesta a tierra, la puesta a tierra Ah, ya, máximo de ya, ya dos está punto bien. cinco ohmios, no con grilletes, sino con soldadura exotérmica. Esas normativas son las que nosotros vamos a conocer. Cómo se debe soportar un tablero en la pared, cómo se debe soportar con respecto al suelo, de qué material deben ser los tableros dependiendo del ambiente de instalación, si debe ser metálico, pintado electrostático, inoxidable, de policarbonato, cuáles son los niveles de voltaje que nosotros debemos de manejar, y las seguridades con las que tenemos el equipo de seguridad que debemos de nosotros tener ante los diferentes tableros con los que vamos a trabajar, ya sea Mm. en baja o en media tensión. ¿Qué norma dijo que se llamaba eso? Tenemos aquí las normas IEC y la norma NEMA, que son normas pues internacionales que se utilizan en muchos países. Dentro de mi país hay una norma local que se llama NACSIN, que pues hace referencia a los medidores para las empresas concesionarias y también para cuartos de transformadores. Sí, entonces esa norma pues la utilizamos localmente acá. La ponía como ejemplo. Sí, pero voy a hablarles del IEC y el NEMA porque sí son normas internacionales que sí se aplican allá. ¿Ok? Ah, ya, ya. Listo, pues mis estimados amigos. Entonces, le doy paso a nuestra coordinadora, Jackie, para que les pueda hablar acerca de la certificación y también de los costos que nosotros estamos manejando. No se olviden que los que se inscriban el día de hoy van a tener completamente gratis mi libro de servomotores, 160 páginas a las cuales ustedes van a poderle sacar el máximo provecho. Entonces, le doy paso, Jackie. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Queridos, estimados, el día de hoy estamos brindando lo que es este seminario para que ustedes puedan visualizar cómo el docente, cómo está conllevando el curso. El curso está iniciando el 3 de septiembre, son todos los martes, son 5 sesiones en total, ¿no? Que se van a dictar de 3 horas. 3 horas son cada clase. ¿Ya? Son de 7 a 10 de la noche, solo son los martes. Como ustedes pueden observar, nosotros enviamos lo que es el link de la plataforma, perdón, el link de la clase. Nosotros hacemos un grupo privado de WhatsApp a todos los que se inscriban para que por ese medio se pueda enviar todo lo que es el material del curso. Estimados, el docente tiene una experiencia de 13 años, trabaja con los claveros industriales que vamos a manejar el día en el curso. No se pierdan la oportunidad de adquirir este curso. Está costando solo por hoy y mañana 99 soles.
Aparte de ello, te vas a llevar un libro de 160 hojas que lo ha realizado el mismo docente. Entonces, aparte de ello, todo el material del curso se está brindando su correo electrónico para que usted así lo pueda visualizar las veces que guste. La visualización de las clases es ilimitada, ustedes la van a poder ver cuando deseen. Ahora, referente a los certificados, me han estado consultando. Tenemos el certificado de Intesla, que es lo que abarca los 99 soles único pago. Y luego de ello tenemos lo que es el certificado del Colegio de Ingenieros. O sea, todo el material que ustedes adquieran el día de hoy, cuando adquieran lo que es el curso, más el certificado de Intesla, le está costando 99 soles único pago. Si usted desea llevar el certificado del Colegio de Ingenieros, tiene otro precio. Está costando 169 soles. Como lo indica el mismo Colegio de Ingenieros lo realiza. Es por ello que cuesta un poquito más. No es por el ¿Ok? resto de todo, para el curso va a haber más adelante. Sí, dígame, no le escuché muy bien. Papá. No. Tú veniste por... Bueno, seguimos. La promoción es esta, 99 soles único pago. No se olviden estoy dejando lo que es el link de mi WhatsApp para que puedan hacer sus consultas, sus dudas y yo poderlas atenderlos. El día de hoy, 99 soles único pago, ya se están inscribiendo y si gustas, para que no pierdas la oportunidad de llevarte este curso, puedes separar tu vacante solo con 50 soles. Sí, como escucharon, solo con 50 soles único pago. Ahora, ustedes realizan su pago el día de hoy, sus 50 soles, tienen plazo hasta el 31 de agosto para poder realizar lo restante. Pero de igual manera se le agrega al grupo privado de WhatsApp, de igual manera se le brinda lo que es el libro que el docente ha brindado el día de hoy. Trabajamos con BCP, Banco de la Scotiabank, Yape, Plin. Ustedes realizan su pago, inmediatamente se le está brindando lo que es el libro y se le agrega al grupo privado de WhatsApp. Ya ustedes me indican si es que desean el certificado de Intela o el certificado del Colegio de Ingenieros. Muchos optan por el certificado de ingenieros porque obviamente pues no tiene el sello del Colegio de Ingenieros, pesa más. Entonces, tienen esa posibilidad, ¿no? De adquirir los dos certificados a un precio excelente. No van a poder encontrar dos certificados al precio de 169 soles, tanto el de Intela como el del Colegio de Ingenieros. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Bueno, creo que no tienen ninguna consulta. De igual manera estoy dejando lo que es mi número 931-659-043 y estoy dejando lo que es el link para que puedan escribirme sin ningún problema para que no pierdan la oportunidad de llevarse este curso. El curso está iniciando el martes 3 de septiembre. Trabajamos con todos los bancos y si eres del extranjero te estaría saliendo $32 y también optamos con la modalidad de pago link para que ustedes puedan pagar con tarjeta de crédito. Ingeniero, ¿desea acotar algo más? Bueno, para finalizar, estimados, no se pierdan esta oportunidad de aprender a realizar mantenimiento de trabajadores eléctricos. Ustedes desde la primera clase van a poder utilizar los conocimientos que nosotros les vamos a proporcionar. Conocimiento, pues, netamente aplicado de campo y sobre todo los que se inscriban se van a llevar mi libro de servomotores completamente gratis. Así que, pues, aprovechen esta oportunidad. Les doy las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y nos vemos en un siguiente webinar. Tengan una excelente semana.